Este tiempo de tertulia y lo hacemos presentando a nuestros invitados. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la semana? La semana, pues una semana cansada ha sido, de bastante actividad. Y de bastante inestabilidad en el atmosférica, tiempo. que lo estábamos comentando antes, afecta corporalmente. Sí que afecta. Alberto Pazos, muy buenas noches también, bienvenido, que no nos conocíamos personalmente, un placer. Un placer también, buenas noches. Buenas noches. ¿La semana? Bueno, es viernes, ¿no? Y ya eso, siempre llegar al final de ya cumplir la semana, hemos llegado al objetivo básicamente que uno se propone todos los lunes. La semana que viene es más corta con el festivo y bueno, pero los mercados siguen ahí, siguen operativos y tenemos muchas cosas de qué hablar. Sí, porque los mercados no conocen de festivos ni conocen tampoco de fines de semana, como tampoco las agencias de calificación. Esperemos que no nos den ninguna sorpresa este fin de semana. Javier Martí, muy buenas noches también. Un placer conocerte, que no nos conocíamos personalmente. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. Una semana más de la misma linealidad y tendencia de este último mes y medio, 2 meses, sin sobresaltos más de los habituales y por supuesto cargado de información. Esa linealidad de la que hablas me parece muy oportuna para empezar a tratar ese asunto, porque es cierto, es como si nos despertáramos hoy y viviéramos casi el mismo día de antes del verano, de después del verano, con alguna que otra excepción, pero es que aquí no están cambiando, no cambian las cosas, no sé si a mejor o a peor, pero seguimos, que si rescate sí, rescate no, compra de bonos sí, compra de bonos no, unos días unas cosas que dice el Banco Central Europeo, otros días sale otro miembro diciendo otras cosas, ¿no? Sí, las pesadillas suelen ser así, como acabas tú de describir perfectamente, o sea, parece pero que en nunca algún momento acaban. nos tendremos que despertar. Sí, pero no le vemos todavía al momento de que suene el despertador. Estamos con la incertidumbre acerca hablábamos antes de la anestesia que está impuesta en el mercado por parte del Banco Central Europeo, la posibilidad de actuación comprando bono en su programa de OMT. Sin embargo, esta semana hemos visto como algunos miembros, entre ellos Merz, que por cierto no ha sido aceptado porque es hombre, porque es hombre, sí, curiosamente. Sí. Y entonces diciendo que fue muy curioso porque esto movió el mercado de divisas, concretamente hizo caer al euro en ese momento, diciendo que el Banco Central Europeo, en el momento de que tenga que intervenir comprando bonos, no tiene una cantidad predeterminada, pero también tendría que tener criterios de control de riesgo. Eso es un tema que afectó al mercado, porque claro, si lo que va a hacer es un Banco Central Europeo es comprar bonos de un país con problema, ¿qué criterio de control de riesgo iba a tener? Yo creo que es una contradicción, lo que ahí surgió una contradicción que no es más que un reflejo de la contradicción que existe dentro del propio seno del Banco Central Europeo y dentro de la propia Europa en cuanto a esta posibilidad. Y luego hoy también hemos estado viendo que no es automático tampoco. La petición de ayuda no implica una actuación por parte del Banco Central Europeo. En definitiva, el mercado sigue goteando la prima de riesgo al alza, el eurodólar, que es lo que es un reflejo, estamos viendo que está goteando a la baja, y de momento pues mucha incertidumbre, sí. Sí, porque antes de entrar en la tertulia estábamos hablando y hablaba Alberto de ilusión, de que es cierto que se ha vivido unos momentos, pues sobre todo tras el anuncio del presidente del BCE, de Mario Draghi, bueno, de que estaba detrás, o posiblemente esté detrás del gobierno español o de lo que suceda a nuestro país, pero claro, de ilusión no se vive eternamente. Esa ilusión en la que los mercados están ahora ligeramente entusiasmados, aunque la prima ha vuelto a repuntar, pero eso, el día que termine, nos vamos a despertar de esa pesadilla, como decía Miguel Ángel, y puede ser peor todavía. Evidentemente, las declaraciones, todo el programa que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, que inició a finales de julio el propio presidente de una conferencia en Londres, realmente lo que hizo fue permitirnos que se haya vivido la linealidad, ¿no? que comentábamos. Entonces, la situación, los mercados, los inversores en general saben que puede haber una actuación importante, con lo cual no se puede combatir, o es más difícil combatir contra un enemigo que en principio, te estoy hablando en posiciones de mercado, tiene recursos ilimitados, que fue lo que manifestaron, y esa situación de posible intervención es lo que básicamente le ha dado tranquilidad al mercado. Es decir, realmente llevamos con la prima de riesgo se redujo desde los 600, por encima de los 600 puntos hasta esta semana estábamos a principios por debajo de los 400. Hemos ido repuntando porque las noticias y el día a día también van pesando. Es decir, hemos tenido esta semana
pues después de que la semana pasada Moody's nos diera una buena noticia, manteniendo el rating de España en el último nivel dentro de grado de inversión, pues nos despertamos después 2 días más tarde con las comunidades autónomas. Nos alegramos casi que descorchamos la botella del cava por noticias que nos mantenga la nota casi. No, es para alegrarse. No por aprobar, sino porque no nos han echado de clase. Exacto. Hoy no me han echado de clase. Hoy no me han echado, sí. Perdón, y en esa situación es lo que los mercados hasta ahora han vivido, ¿no? En ese, vamos a llamar, en vez de una ilusión monetaria, una ilusión de posible o una certeza casi fija de una posible intervención. La idea no es que se vaya desmoronando, sino que se va poniendo en su justa medida. El gobierno español dice que le está pidiendo al Banco Central Europeo más especificaciones cómo puede ser el plan. El Banco Central Europeo dice, yo ya lo expliqué todo, es decir, estamos en un tiempo de seguramente hay negociaciones de fondo y luego pues los mercados con una prima de riesgo que la tenemos en 400, el Tesoro todavía sigue teniendo facilidad, entre comillas, para colocar. Hemos visto la subasta de esta semana, pues los de tipos de 6 meses han sido por debajo, los de 3 un poco por encima de la subasta anterior y bueno, y tiene prácticamente el objetivo del año cumplido, ¿no? Le faltan unos 37.000 millones de subasta para completar el objetivo. Claro, pero es borrón y cuenta nueva. El 1 de enero empezamos otra vez y eso es una situación que hay que tener en cuenta. Déjame un momento, Miguel Ángel, que faltaba Javier por hablar. Hablabas de linealidad, hablabas también de ilusión, pero otra palabra también clave en este asunto es tiempo. Lo comentábamos también antes. Claro. Ganar tiempo. Claro, tenemos que pensar que nosotros vivimos en un mundo que está arreglando algo. Eso que está arreglando es la burbuja que nos dimos cuenta de que habíamos montado en 2007. Desde entonces, lo que se ha hecho en todas las áreas del mundo desarrollado es lo mismo, es desinflar una burbuja. Unos han ido por un lado, que son los Estados Unidos, otros han ido por otro, Europa, y dentro de Europa diferentes países han sido más tercos o más atrevidos. Entonces, en esas estamos y tardaremos muchos años más, de tal manera que en los próximos meses Estados Unidos empezará a hablar de algo que nosotros hablamos desde hace muchos años, y es del ajuste fiscal. Ese déficit que desde hace muchos años en Europa es intolerable, si es tolerable para determinados países como Francia, no lo es ahora desde hace un año para España, no lo fue desde hace 2 o 3 para Portugal y desde hace 3 y mucho no lo fue para Grecia. De tal manera que todos estamos en el mismo juego. Y ese juego se llama el de desinflar una burbuja de crédito. Lleva un tiempo porque es de un tamaño y de una magnitud muy grande. Y por el camino lo que vemos son situaciones en las cuales hay tensión, parece que algo puede romperse, no podemos creer que no se va a romper. Hay 2 cosas muy claras que se rompieron, una fue Lehman y la otra fue Grecia. Tal vez los 2 tendrían el mismo componente de chivos expiatorios, o no, o resulta que se puede romper cualquier otro país o cualquier otra gran institución financiera. Y en esas estamos. ¿Qué ha pasado el último mes y medio? Pues una versión de magnificado de lo que ha pasado el último año y medio, y una versión más reducida de 5 años. Sí, pero en ese camino hoy salía el dato de la EPA referido al último trimestre. Se ha superado con creces, yo creo que las peores previsiones que podían imaginarse economistas, expertos, analistas, vosotros, más del 25%. O sea, en el camino nos estamos dejando muchas cosas. Es cierto que quizás hasta que se pongan en marcha todas las reformas, sobre todo la última reforma laboral, todo necesita su tiempo, porque todo necesita adaptarse, acoplarse a un sistema laboral, sobre todo el español, quizás excesivamente rígido. Se intenta corregir eso, pero los datos siguen siendo escalofriantes. El dato de crecimiento de la economía española, luego hablaremos de la norteamericana o, por ejemplo, de la británica, pero el dato de crecimiento de la economía española, que igual te felicitas porque no caiga más, porque sigue cayendo un 0,3, un 0,4, que es lo mismo que el trimestre anterior. Miguel Ángel. Sí, que vamos a ver, de lo que comentaba anteriormente Alberto, de que estábamos colocando nuestra deuda, también es cierto que la mayor parte está comprada por bancos españoles, y se publicó el mes de septiembre pasado
el incremento de balance de deuda del Estado pues era prácticamente lo que se había subastado. Entonces ahí estamos un poco también endebles, ¿no? Y en el tema de la burbuja que hablabas, que te quería comentar, es la siguiente. Son diferentes la burbuja, bajo mi punto de vista, en los diferentes países. En Estados Unidos o en Japón sí que existe y en algunos países europeos, un grado de endeudamiento público muy excesivo, muy alto, en caso de Grecia, en caso de Italia. No es así en el de España. Nuestro grado de endeudamiento público es relativamente estable, o incluso que se compensa con el sector privado. Pero precisamente como en el sector privado tenemos un endeudamiento muy alto en las empresas y los particulares, bajo mi punto de vista las medidas que se están tomando no son las más adecuadas. No son ni mucho menos la más adecuada, porque lo que estamos es restringiendo gasto público, o sea, cortando gasto público, cuando lo que habría que hacer es estimular la economía para que crear empleo y para crear mejores ingresos que se pudieran hacer frente a esta deuda, que hasta el momento, incluida la reforma laboral. La reforma laboral, en el momento en que se llevó a cabo, efectivamente, como bien dices, en nuestro mercado laboral es demasiado rígido, con los convenios, con todo esto, eso se ha eliminado. Ahora estamos viendo parte de los frutos, pero en el momento que se creó lo que ha hecho es aumentar el paro. Aumentar el paro y las expectativas de crecimiento y la confianza del consumidor. Demanda doméstica, todo lo contrario que en Estados Unidos, se ha ido al suelo, y yo creo que ha sido a traspiés. Entonces, Europa es diferente y cada país necesita de una política diferente, tanto fiscal como monetaria, como de tipo de cambio. Por ejemplo, nosotros necesitamos un euro más débil que lo que necesita Alemania o el norte de Europa. Entonces el gran problema está ahí, o sea que las políticas que se llevan a cabo en el mundo son globalizadas, pero y no valen para todos. Claro, pero ¿no crees que haya llegado un momento en el que es cierto que pues había que adoptar políticas de austeridad, sobre todo pues unos países obligaron más a otros a adoptar esas medidas de austeridad, a apretarse el cinturón, pero ¿no creéis que ya ha llegado el punto en el que estas políticas de austeridad no pueden dar ya más de sí y hay que cambiar las tornas y hay que empezar a estimular la economía, porque lo único que estamos haciendo es ahogando, estrangulando el poco consumo que todavía ha quedado a los consumidores? Alberto. Las medidas que se adoptaron son medidas que tienen un efecto en el corto plazo, o se trata de que tengan un efecto en un corto plazo, unas medidas de carácter estructurales para intentar incentivar el crecimiento económico. En España casi habría que generar un nuevo modelo de crecimiento, ¿no? Igual que en otros países. Esas son medidas que tienen que estar encauzadas o encarriladas con reformas estructurales. Inicialmente España y los países del sur de Europa tenían que hacer frente a su nivel de deuda y a su nivel de déficit. Entonces, básicamente, realmente no les quedaba más remedio que tomar medidas con un impacto en el corto plazo, es decir, subida de impuestos, reducción del gasto público. Eso evidentemente tiene un coste y cuando no tenemos esa flexibilidad monetaria ni podemos, con el tipo de cambio no se puede evaluar como se evaluaban en los años 80, al final lo que tenemos es una devaluación de lo que es realmente social y y el ajuste lo estamos teniendo vía desempleo. Los datos de la EPA son evidentemente dramáticos. Tenemos 5.700.000, casi 800.000 desempleados, es decir, con una destrucción de empleo en los últimos 12 meses de casi de 850.000 personas. Una tasa de desempleo juvenil que ronda el 52%, que ha mejorado un poquito. Son cosas que realmente son datos que ponen de manifiesto que el modelo realmente tenía que haber sido cambiado hace muchos años. Ahora que hablabas del desempleo juvenil, que es una de las grandes lacras que tiene España, siempre aparecemos a la cabeza en las estadísticas europeas que elabora Eurostat del paro juvenil. El otro día había un informe, una estadística que publicaba el Instituto Nacional de Estadística aquí en España sobre esa generación Nini, la generación que ni estudia ni trabaja, una generación que nos estaba costando cerca de no sé cuánto era ahora, pero cerca de 170 y tantos mil euros nos estaba costando al año, casi era un 2% del PIB, casi por encima de la media de cualquier otro país de la Unión Europea. Y sobre todo, independientemente del gasto, es esa generación entre 17, 18 años, 29, que no tiene ilusión por nada. Claro. Y claro, ¿cómo recuperas? Primero, no encuentras en el mercado laboral ningún tipo de oferta, escuchas dramas absolutamente espantosos y sobrecogedores de familias o de padres o de jóvenes que vengan a presentar currículums, cientos de currículums que
ya le llamaremos, que siguen sin llamarte, claro, es que España ahora mismo no es un país de oportunidades, ni es un país de empleo. Y esa es la obligación de los políticos. Los políticos lo que tienen que hacer es crear el clima adecuado para que se cree empleo. Y el empleo no se crea gastando dinero en abrir una fábrica del Estado. El empleo se tiene que crear exclusivamente poniéndole fácil al empresario el tirar para adelante, el montar una empresa o el ampliar la empresa que tiene. Hablas de gente que no trabaja, que no estudia, probablemente es que tenemos un clima que desmotiva tremendamente. Cuando esa persona se da cuenta de que no encuentra empleo, no hay oportunidades, pues es lógico que se desmotive por completo. Hay que cambiar el clima, hay que cambiar el modelo. Y hay que cambiar el modelo. Porque lo que tiene que hacer también, yo creo, en mi opinión, esa generación es seguir formándose. Porque es verdad que empleo puedes encontrarlo fuera, pero claro, nos falta idiomas o nos falta una mejor preparación. Sí, eso viene ahora que se está gastando tanto el gobierno en enseñanza, pues pueden aprovechar. Lo que pasa es que la enseñanza no es cuestión de dinero, la enseñanza es cuestión de actitud. Hace falta dinero para estudiar. Pero actitud también. O sea, si hay recortes en la enseñanza y si se recorta la formación, poco se va a hacer. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sí. Y lo que decías tú anteriormente de que solamente se crea empleo pues, dándole facilidades a los empresarios, pues tampoco es completamente cierto. Dándole facilidades, nunca dinero. Nunca dinero, siempre facilidades. Pero la llama la tiene que encender alguna vez alguien, porque ahora mismo crédito no hay. El empresario, solo el empresario. No. Solamente saldremos de una situación de apatía en el crecimiento económico, convenciendo a los empresarios para que monten porque sus proyectos. Estamos en una economía de mercado, pero para que el mayor empresario que existe en España es el que tiene 3 y 4 empleados, que son las pymes, Bien. que son los autónomos, Sí. y esto pregúntale de uno a uno a ver cómo lo hace. No tienen acceso al crédito y una de las formas que puede hacer, que puede motivar el Estado es gastándose dinero en dar crédito. Pero eso vimos que no funcionó y Bueno, y no funcionó no de la podemos manera seguir. que se hizo. Yo estoy de acuerdo que hay que recortar porque gastamos y nos excedimos, pero ahora para encender la llama hace falta de nuevo poner un poco. Lo que no podemos hacer es una devaluación interna sostenida. ¿Para qué? Para que vengan empresas alemanas aquí con mano de obra más barata y tengamos 6 millones de parados. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea que no. A ver, Alberto, y luego para qué te... Pues el tema del paro es dramático, como decíamos. El número de asalariados en los últimos 12 meses ha caído en 950.000 personas. Autónomos ha crecido en 108.000. Es decir, que sí hay una cifra muy... Claro, porque no tienen más remedio. No tiene la más gente remedio, pierde su empleo y se busca la vida. De dejarse asalariado a buscarse un mecanismo. Claro. ¿Qué es lo que habría que hacer? Evidentemente hay que ayudar con exenciones fiscales, etcétera, a la creación de empleo. Y hay que eliminar trabas burocráticas. Lo que no el proceso se puede sea más corto es que a la hora de el otro día decían que aquí en España era más fácil montar una empresa en Zambia o en Namibia o en Angola antes que en España. Es que eso no puede ser. Sí. O sea, todas las trabas administrativas, burocráticas, cuando ahora, como también decía Javier, mucha gente ha tenido que o ser autónomo por necesidad. Porque no le queda más remedio. No es porque el mercado esté incentivando la necesidad, las condiciones económicas no se están dando para que haya oportunidades. No, la gente es que se está trasladando a ser autónomo porque no tiene otro remedio. Es decir, va a hacer lo que hacía igual en la empresa de otra manera, con 2 amigos, para intentar salir adelante haciendo lo que sea al coste que sea de horas Sí. y bueno, señores, nos queda ya muy poco tiempo, pero sí me gustaría breve valoración de pues lo que ha pasado esta semana. Esa presencia de Mario Draghi con su rostro inamovible en el Parlamento alemán, meterse en la boca del lobo, la reunión de la Reserva Federal Norteamericana con Ben Bernanke, mantener esos tipos bajos hasta mediados del 2015, y el dato de la economía norteamericana que, ha alegrado a propios y extraños y que le va a suponer un espaldarazo, o eso me imagino yo, a Barack Obama tremendo. Muy breve, Javier. Muy breve. Esta semana, efectivamente, Draghi intentó explicar a los congresistas alemanes que se podían comprar bonos españoles, suponiendo que pidiesen la compra de bonos españoles. Sí, pero porque siempre hay que suponer que la tenemos que pedir, ¿verdad? Siempre hay que suponerlo. Bueno, esta semana, sobre todo, lo que ha sido es un consumir tiempo hasta que llegue la petición de rescate, hasta que llegue el dinero para los bancos, hasta que lleguen las elecciones americanas, el fiscal cliff el 1 de diciembre, por el camino ver si China es capaz de hacer un aterrizaje suave. Como vemos, vivimos en un mundo de consumir, y de esa manera los mercados
llevan un mes y medio consumiendo precios con un ligero goteo y esperando a ver si alguna de las cosas se lía o no se lía. Y en ese mundo estamos. Es un mundo en el que, por supuesto, hay una gran cantidad de situaciones extremas. Por ejemplo, un par de cosas interesantes. Esta semana uno de los mejores gestores de Julius Baer de renta fija decía que tuvimos la mayor entrada de dinero en high yield en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que imprimes tanto dinero, lo pones en el mercado, los inversores tienen mucho miedo, llega un momento en que ese miedo desaparece un poco y son capaces hasta de comprar high yield y bonos emergentes y también bonos convertibles y por supuesto bonos corporativos, que son el gran timo del siglo cuando compras el bono corporativo ultra seguro, y si tomas duración pues te puedes aburrir a perder dinero el día que salga mal. Y luego tienes la otra parte del mercado en la que hay mucho miedo, mucha debilidad, mucha ausencia de dinero, pero la globalidad es esperar a ver qué pasa con todas esas cositas. O a que otro tome la decisión antes que tú, o te obliguen a tomar esa decisión. Sin duda. Miguel Ángel, breve, por favor. Sí, yo lo único que destacaría en esta semana ha sido cada vez se va viendo más en el mercado que la política de quantitative easing de Bernanke fue precipitada. Veremos a ver la cifra de empleo que viene la semana que viene, creo sí, que el último dato viernes, antes de las elecciones. Sí. Entonces estamos viendo cómo el crecimiento en Estados Unidos está relativamente fuerte. Los componentes del Producto Interior Bruto de hoy de inflación también han sido bastante altos. La mayor parte del crecimiento viene por la demanda doméstica, también es bastante alto, que algunos dicen que por eso no es tan sana, pero ya la querríamos para nosotros, así de enferma. Y entonces vamos viendo la diferencia, se va notando en el mercado de divisas con una caída del eurodólar, efectivamente, que yo creo que va a proseguir. Y bueno, la burbuja, de todas formas, la liquidez no se refleja tampoco en los mercados de materias primas, ni siquiera en los mercados del oro. Muy interesante porque, no sé si lo hemos hablado aquí anteriormente, pero hay una tendencia a considerar que el oro va a seguir fortaleciéndose porque hay según algunos analistas, posibles miedos a una inflación futura. Sin embargo, el oro no para de caer. Yo creo que va a seguir cayendo porque, por el contrario, más que eso, lo que sí veremos son tensiones deflacionistas aquí en Europa. Alberto, ya para terminar. Pues yo la semana quizás destacaría realmente cómo concluyó la semana pasada, que fue con el Consejo Europeo, la falta de acuerdos, igual que junio de las famosas cumbres críticas o cumbres del siglo. Y eso es lo que al final pues se va a seguir trabajando. Tenemos que adaptar, o se tiene que adaptar lo del supervisor bancario europeo, se va a seguir trabajando en ello. Y bueno, la recapitalización bancaria española sigue sin resolverse, nos formará parte del déficit, y eso es lo que yo destacaría. Luego, en negativo, que no debería de ser así tanto, ojalá cambie pronto, pues hemos tenido un mal dato de IFO alemán, que siempre está anticipando el PIB alemán, pero por el contrario hemos tenido un buen dato de PIB británico, hemos tenido el índice GFK pues también bueno, algún PMI no tan malo como alguno. Si es que Madrid se tenía que haber quedado con los Juegos Olímpicos, con las Olimpiadas de 2012. Mira qué bien le ha ido al Reino Unido. Pero nos lo quitaron. Señores, que ha sido un verdadero placer. Miguel Ángel, Alberto y Javier, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche.